La tutoría va a estar grabada, entonces así podrán contar ¿cómo se llama? Con este video y después repasarla si necesita alguna duda. ¿Ya? Bueno, la idea básica es ver contenido, yo creo, de la cátedra número 3 que tiene la próxima semana, ¿no es cierto? Si no pueden hablar, creo que alguien tiene activado su micrófono, no sé si Pablo o Mauricio. ¿Sí? Entonces, para que interactúen un poquito más y si eso Pablo escucha. Ya, comencemos entonces con algunas dudas que tengan ustedes para esta cátedra. Si quieren podemos ir al aula virtual. ¿Sí? Vamos a revisar si quiere el estándar, algún ejercicio. Usted me dice. Mauricio, Pablo. Pablo, Mauricio. ¿Me escuchan o no? Ya. Ahora sí. Veamos entonces la cátedra 3, ¿te parece? O algún ejercicio en especial. Si quieren poner chatear y indicar. Recuerden que los resultados de aprendizaje de la cátedra número 3 son determinar áreas no acotadas a través de integral impropia, que sería un ejemplo de una función de densidad de variable aleatoria, analizar la convergencia de una sucesión y aplicar criterio de convergencia en el análisis de serie numérica. Entonces son integral impropia, básicamente. Ya, veamos serie entonces. Veamos acá hay una guía de serie. Serie básicamente se enfoca a la convergencia de series. ¿Sí? Podríamos hacer un pequeño resumen, si quieren. Y podríamos resolver algunas de estas series. Entonces, bien, primero
hay que hacer alusión a lo que es una serie y lo que es una sucesión. La sucesión es una, quizá la estudié un poquito antes, ¿cierto? En cursos anteriores. Pero sucesión es una función, ¿sí? Una función donde el dominio, la característica que tiene esta función, el dominio son los naturales. ¿Sí? Es una función que no va de R, sino va de los naturales a R. ¿Sí? Y eso se le llama sucesión. Y se le denota también de manera tabla como f de x o f de n, ¿cierto? Uno lo anota de esta forma, a su n, con n, n, ¿ya? Y donde pone todos los términos porque están de cierta forma como ordenados, ¿sí? El primer término, cuando el n vale 1, cuando el n vale 2, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, una sucesión, esa típica, 1 partido por n, uno dice cuando el n vale 1 me queda 1, cuando el n vale 2, 1 medio, cuando n vale 3, 3 medios, un tercio, cuando vale 4, un cuarto, y así solamente sigue esta sucesión. ¿Ya? Entonces, eso sería una sucesión, que uno incluso lo ve a veces en cálculo 1, la convergencia de eso, ¿ya? Ver el número cuando es bien grande, ¿a dónde se va? ¿Sí? Si sigue una línea o no, digamos. Y la otra son series. Ojo, a ver. Un poquito más. Y la otra son las series. ¿Ya? Las series son la suma de los términos de la sucesión. ¿Sí? Son la suma de los términos de la sucesión. Entonces, por ejemplo, si yo calculo la serie con parte de 1 hasta el infinito, ¿ya? Todos los términos, infinitos términos, ¿sí? Por ejemplo, de 1 partido por n, esto hace referencia a que tengo que pescar el primer término, más el segundo, más el tercero, y así sucesivamente voy sumando todos los términos. Son infinitos números que sumo. ¿Ya? Entonces, lo que habría que ver es si acaso esta suma, digamos, existe, que vamos a decir converge, o no existe. En ese caso, diverge. Eso es lo que uno se pregunta, ¿sí? Más que calcular el resultado. ¿Sí? En algunos casos es fácil de calcular el resultado. ¿Ya? Y ahí salen los distintos criterios, los criterios de convergencia. Y dependiendo de la estructura de la sucesión, uno puede aplicar distintos criterios, ¿sí? Por ejemplo, si la sucesión es positiva, ¿sí? Son todas estas para términos positivos, ¿sí? ¿Ya? Positiva y es creciente, Mauricio, sí, el parlante creo que el suyo podría estar más bajo. Perdón, acá la sucesión es decreciente.
Voy a tratar de hablar más fuerte, ¿ya? ¿Sí? Ya, perfecto. Bien, si la sucesión es decreciente, perdón, ya he dicho creciente, ¿no es cierto? Si la sucesión es decreciente, ¿ya? Y es positiva, ¿sí? Ahí se usa el criterio de la integral. ¿Ya? Y lo que básicamente se construye una función real, ¿sí? Un dominio positivo en realidad, podría ser más específicamente desde el 0 al infinito a los reales, tal que esa función f de x provenga de la sucesión a su n, ¿sí? Valga como un a su x, una cosa así. ¿Ya? Esa es la idea de esa sucesión. ¿Ya? Entonces construye esta función que tiene mucho más términos, ¿sí? Porque no tiene para el 1, para el 2, para el 3, tiene todo lo que está entre medio. Entonces, si yo construyo la integral de 0 al infinito de f de x, que es una integral impropia, ¿sí? Y converge, entonces, converge o diverge, mejor dicho, ¿sí? Entonces, a la sucesión, o la serie, perdón, ¿sí? La integral se convierte en una suma de n igual 0 al infinito de a su n converge si esta converge o diverge si esta diverge. ¿Ya? ¿Cuándo conviene usar este criterio? Por ejemplo, cuando son funciones como logaritmo de n, seno de n, funciones que no son ni polinomiales ni exponenciales, ¿sí? Cuando son de esa forma, conviene usar ese criterio. ¿Ya? Ahora, otro criterio que seguramente también vieron es el criterio de la razón, quizá el más utilizado. ¿Cuándo se utiliza este criterio? Cuando hay potencias, multiplicaciones y factoriales. ¿Ya? Y cuando hay factorial. Ese usa el criterio de la razón. ¿Ya? Entonces ahí me dan una sucesión a su n y yo tengo que calcular L, que es el límite cuando n tiende al infinito de a su n más 1 partido por a su n, y esto puede dar tres posibles valores, ¿ya? Que el L es menor que 1, entonces converge la serie, ¿sí? Si L es mayor que 1, diverge, y si es igual a 0, no sirve nada, es otra información. ¿Sí? Perdón, si es igual a 1. Si es igual a 1. No hay información. ¿Ya? Entonces ahí, repito, cuando hay potencia, factorial, que generalmente las series tienen harto de esto, ¿sí? Este es el criterio que más se utiliza, el criterio de la razón. De hecho, podría ser serie de términos no positivos, sino alternante y todo eso, entonces se calcula esto con valor absoluto y también sirve. ¿Ya? Se usa el mismo criterio. ¿Ya? Y otro criterio que también se utiliza harto, de los muchos que vieron ahí, porque vieron de la raíz seguramente, de comparación con límite, ¿sí? Y hay otro de comparación,
Pero este criterio hay dos criterios de comparación, uno por límite y el otro de comparación de una que es más grande que la otra. Entonces, mejor comparación por límite. ¿Sí? Y básicamente, yo tengo una, ¿no es cierto? Ahí me dan una sucesión, ¿sí? Una serie, ¿sí? Y yo introduzco otra serie, ¿sí? Yo la introduzco, que se asemeja a esa, ¿sí? De ahí voy a decir cómo va a asemejarse, ¿ya? Otra serie, pero yo conozco esta, conozco si converge o diverge, ¿ya? Y calculo el límite cuando n tiende al infinito de a sub n partido por b sub n, y esto me tiene que dar 0, creo. No me recuerdo muy bien. Voy a revisar el mismo apunte. Recuerdo si era 0 o 1. Ahí salió. Ahí está el criterio de la integral. Esta de comparación, que esa quizás les cuesta un poquito. Esta es, ¿sí? Comparación con límite. Ya, ahí está. No, tiene que ser mayor que 0 el número, ¿sí? Mayor que 0. Si es 0, casi nunca se da. Entonces, si vale es mayor que 0, si es mayor que 0, entonces si el B sub n, que yo conozco, converge, entonces el A sub n converge, ¿sí? Perdón, como serie, ¿sí? Y si el B sub n diverge, entonces la otra también diverge. O sea, lo que le pasa a uno, le pasa a la otra. ¿Ya? Entonces, estos son los tres criterios más utilizados, que seguramente uno más utiliza. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo uso comparación de límite? Cuando hay polinomios. Por ejemplo. Cuando hay polinomios conviene esta, ¿sí? Razón, cuando hay potencias, raíces o factoriales. Y integral, cuando hay una función que no es las mencionadas anteriormente, o sea, no es polinomio y tampoco es, ¿cómo se llama? Factoriales. Hasta ahí, Mauricio, ¿estamos ok? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Otra cosa importante, otra cosa que es importante, es cuando yo tengo, por ejemplo, una sucesión, o una serie, mejor dicho, una serie, cualquiera, y yo sé que mi sucesión que está ahí, ¿ya? Esa sucesión, converge o diverge. ¿Ya? También está acá en el apunte, que ahí se lo voy a mostrar. Puede converger o diverger. ¿Ya? Entonces, ese también va a ser una parte importante porque si esta sucesión, ¿cierto? Diverge, ¿sí? Al tiro la, ¿cierto? Eh, o mejor dicho, si es
a intentarlo. Se conectó Mauricio, ¿no? ¿Está ahí todavía Mauricio, no? Ya, repito. Si esta sucesión, esta serie, ¿sí?, converge, entonces obligatoriamente esta sucesión converge a cero. ¿Sí? La sucesión converge a cero. ¿Ya? Pero esto, si esta converge, pero uno generalmente quiere estudiar qué pasa con esta serie. ¿Sí? Pero básicamente, voy a anotarlo al revés mejor. Básicamente, una cosa importante que yo tengo que hacer antes de aplicar cualquier tipo de criterio, ¿sí?, cualquier tipo de criterio, es ver si la sucesión, esta que está acá, converge a cero. ¿Sí? Si converge a cero, no tengo nada de información. Pero lo interesante es qué pasa si no converge a cero, si es distinta a cero. ¿Sí? Entonces, en ese caso, ¿ya?, al tiro, si esto es distinto a cero, esa serie diverge. Al tiro. Y si la sucesión, esta que está acá, converge a cero, ¿sí?, sucesión converge a cero, ahí hay que usar criterio de convergencia. ¿Perfecto? También es importante conocer algunas series que convergen. Por ejemplo, la telescópica, que una de las más comunes es esta que está acá. Esa converge a 1. ¿Sí? Pero en sí una serie telescópica es a sub n más 1 menos el término anterior, o viceversa. ¿Ya? Bueno, y ahí se puede analizar la convergencia dependiendo de la sucesión. Otra es las series P, que se llama. Si el P es mayor que 1, converge, y si el P es menor o igual a 1, diverge. ¿Sí? Por ejemplo, 1 partido por n, esa diverge, pero si es 1 partido por n cuadrado, esa converge. 1 partido por n al cubo, converge. 1 partido por n elevado a un medio, diverge. ¿Perfecto? Y la otra es la serie geométrica. Que esta converge a 1 partido por 1 menos r, siempre que el r, en valor absoluto, sea menor que 1. ¿Ya? Esas tres es importante también conocerla porque esa 3 la puedo usar con el criterio de comparación, por ejemplo. ¿Sí? Con el criterio de comparación que nosotros dimos alusión, ¿ya?, se utiliza bastante esta. Ese B sub n, ¿sí? Ese B sub n que nosotros hablamos ahí, que hay que buscarlo, generalmente uno usa 1 partido por n n a. ¿Ya? Así que eso es importante saberlo también. Veamos entonces algunos ejemplos, ¿cierto?, del listado. Bueno, acá hay una gran cantidad de ejemplos. O sea, analicemos algunos que sean quizá un poquito más complicados. Por ejemplo, el 4.
Entonces, miremos esa. Esa que está ahí se puede escribir como dos tipos de series. Esto se puede escribir como la suma de n igual 1 hasta infinito. ¿Me da un segundito? Ya, ahora sí, disculpe. Entonces, en realidad acá hay dos series, ¿sí? Por ejemplo, la serie 3 partido por n más 1, más la suma de n igual 1 infinito, de 1 partido por 2 elevado a n. ¿Ya? Entonces ahí yo tengo dos series. Entonces tendría que analizar la convergencia de cada una de ellas. Ahora, yo puedo separarlas siempre y cuando ellas convergen, digamos. Si ellas no convergen, no puedo separarlas. ¿Ya? Eso es importante también saberlo. Si ven, nosotros sabemos ya la propiedad de la sumatoria en ciertos de álgebra. Entonces el 3 puede salir para afuera. Entonces esto me queda la suma de n igual 1 al infinito, de 1 partido por n más 1, y más la suma de n igual 1 al infinito, y si quieren esto lo puedo escribir como 1 medio elevado a n, ¿cierto? Porque esto es 1 elevado a n es 1, y 2 elevado a n es 2 elevado a n tal como está acá. ¿Ya? ¿Y qué sucede acá? Que esta que está acá es una serie telescópica. ¿Sí? Es esta. De hecho, es la misma que está acá. ¿Sí? Así que converge. Y esta que está acá es una serie geométrica. Donde el R vale un medio. ¿Sí? La serie geométrica es cuando un número está elevado a n. ¿Sí? Y si es menor que 1, converge. ¿Sí? Y converge más encima de este valor. ¿Sí? Converge. Entonces también converge. Por tanto, como esta converge y esta converge, todo esto converge. Entonces, así la serie converge. Y además yo, en este caso, que no es siempre así, yo puedo calcular acá su valor.
¿sí? Por ejemplo, este vale 1. Bueno, ponerlo acá abajo. Siguiendo, esto vale 3 por 1, porque esta serie vale 1, más, y esta, si recordamos acá, ¿sí? Ahí decíamos, esta vale 1, y esta vale 1 partido por 1 menos R. Entonces me queda 1 partido por 1 menos el R que vale 1 medio. Entonces esto me va a quedar 3 más 1 medio, 1 partido por 1 medio sería 2, y eso igual a 5. No siempre se puede calcular, ¿ya? ¿Sí? A nosotros nos interesa solamente si eso converge o no converge, pero en algunos casos que también se podría calcular, que es ideal, ¿sí? Imagínense, sumando infinitos términos. ¿Ya? Entonces ese sería un ejemplo de una. ¿Ya? Veamos otro ejercicio. ¿Hasta ahí estamos bien, Mauricio? ¿Tiene duda o no? Miremos las 7. Le mostrando distintos criterios. Por ejemplo, acá esto es más bien polinomial, ¿sí? Repito, si fueran factoriales, si aparecieran potencias, cosas así, lo que conviene usar es el criterio de la razón, ¿ya? Entonces vamos a ver justamente que esta diverge. Ya. Lo que sucede siempre cuando aparezcan como un n al cubo más n, ¿no es cierto? Y acá un n cuadrado, no sé, cosa, división de dos polinomios, ¿sí? Conviene utilizar el criterio de comparación, ¿sí? ¿Cuáles vamos a comparar? El a sub n, que en este caso es el que está ahí, n partido por n cuadrado más 1, y un b sub n, que dijimos que nosotros realmente nos damos, ¿ya? Pero cuando sean división de polinomio, la que conviene usar como a sub n, como b sub n, es justamente esta que está acá, ¿ya? Es justamente usar una serie P. Entonces, en ese caso, el b sub n sería 1 partido por n elevado a p. Ahora, este p que está acá, uno tiene que elegir, tiene que escogerlo de forma idónea, ¿ya? De forma idónea este p, ¿ya? ¿Cuál es la forma de elegirlo? Vamos a hacer primero el ejercicio y después va a ver que va a ser fácil elegirlo, ¿ya? Entonces, mire, yo tengo que calcular el límite cuando n tiende a infinito de a sub n partido por b sub n, ¿sí? Entonces, esto va a ser el límite cuando n tiende a infinito. El a sub n es n partido por n cuadrado más 1. Y partido por el b sub n, que sería 1 partido por n elevado a p. Pero cuando hay división, lo que uno hace, deja el primero igual, de n partido por n cuadrado más 1, y este lo da vuelta, ¿no es cierto? Por n elevado a p partido por 1. ¿Ya? Después de un rato, esto va a quedar el límite, cuando n tiende a infinito, n por n elevado a p me queda n elevado a p más 1, y partido por n cuadrado más 1 por 1, que sería n cuadrado más 1. ¿Ya? Y acuérdense que uno cuando está en cálculo 1 veía que cuando tenía adición de dos polinomios, esto existía y era mayor que 0, que es lo que estamos buscando, siempre que estos dos tuvieran el mismo
este es el exponente del de arriba, este es el grado del de abajo, ¿sí? Los grados tendrían que ser iguales. P más 1 tiene que ser igual a 2. Entonces, ¿el P cuánto vale? 1. ¿Ya? Y si el P vale 1, entonces acá me va a quedar el número que está acá, que sería 1, partido por 1, 1. ¿Sí? Mayor que 0. ¿Ya? Y empezamos a analizar lo siguiente. Yo digo, la serie de B sub n, ¿sí? Con n igual 1 al infinito, que si quieren en la serie de n igual 1 al infinito, de 1 partido por n elevado a p, pero el p vale 1, entonces me queda 1 partido por n. ¿Sí? 1 partido por n. ¿Qué pasa con esta serie? Pero este es una p-serie. P-serie. ¿Sí? Porque de la forma que estamos eligiendo, ¿cierto? Con p igual a 1. ¿Y qué pasa si el p es igual a 1? Si el p es igual a 1 o menor que 1, diverge. Diverge esa serie. Entonces como esto es menor o igual a 1, diverge. ¿Sí? Como esta diverge, la que está acá, entonces la serie del A sub n que sería n partido por n cuadrado más 1, también diverge. ¿Ya? Y ahí tendría lista ese resultado. Ahora, yo le mencioné que era, entre comillas, fácil elegir ese P, ¿sí? Incluso antes de hacer el límite. ¿Sí? ¿Por qué? Porque notemos lo siguiente. ¿Ya? Mi gran pregunta acá, ¿qué P coloco antes de llegar a esto? Porque podría ser más sencillo indicando un P. Pero fíjese que usted lo que va a hacer es dividir esto, dividirlo por eso. Pero básicamente lo que va a multiplicar acá por un n elevado a P. Entonces, como este es un n elevado a 1, uno debe decir cuánto me falta acá arriba para que tenga el mismo grado. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me falta? Hay que sumarle 1. ¿Sí? Entonces el P vale 1. ¿Sí? Aquí voy a hacer otro ejercicio para que se pueda visualizar lo que le mencioné recién. Vamos otro ejercicio similar. Entonces, el 8. El 8 es similar. ¿Ya? Nuevamente, división de polinomio. ¿Ya? Nuevamente, división de polinomio. Entonces, nuevamente, el criterio de comparación por límites. ¿Perfecto? Entonces, esta es la que me dan a mí. ¿Sí? Ahí me dan el A sub n es igual a 1 partido por n cuadrado más 1. Y yo tengo que dar una sucesión, ¿sí? Y cuando es polinomial, me conviene una p-serie por n elevado a p. ¿Sí? Pero este n elevado a p va a quedar acá arriba. ¿Sí? Va a quedar arriba. Entonces, el p, ¿cuánto tendría que valer? Entonces, en ese caso, el p tendría que tomar un valor de 2. ¿Sí? Porque como este va a quedar arriba, vamos a dar vuelta en la división, entonces me va a quedar n cuadrado partido por n cuadrado, y ahí me va a quedar el 1 que yo quiero. ¿Sí? O el valor mayor que 0. ¿Sí? Entonces, esto va a ir relacionado con una p-serie con p igual a 2, mayor que 1. Y como es mayor que 1, va a converger. ¿Ya? Pero veamos que es así. ¿Sí? Entonces, usando el límite cuando n tiende a infinito, de a sub n partido por b sub n. ¿Ya? Entonces esto va a ser el límite cuando n tiende a infinito. El a sub n dijimos que era 1 partido por n cuadrado más 1 partido por
1 partido por n elevado a 2, ¿sí? Que esta es la que nosotros inducimos, ¿no es cierto? Que es, realmente es una P serie. Nuevamente, división de división, ¿sí? Me queda el límite cuando n tiende al infinito, de 1 partido por n cuadrado más 1, por el segundo donde lo damos vuelta, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ahí me queda el límite cuando n tiende al infinito. Si multiplicamos me queda arriba n cuadrado y abajo n cuadrado más 1. ¿Ya? Y repito, lo que yo, para que esta serie converja a un número mayor que 1, los grados de estos dos tienen que ser igual, mayor a, tienen que ser mayores que, o sea, tienen que ser iguales. Víctor, hola, ¿cómo estás? ¿Puedes silenciar un poquito, Víctor? Ya, ahí sí. ¿Ya? Entonces los grados son iguales. Entonces, si son iguales, nosotros sabemos en cálculo 1 que este límite converge al número que acompaña al n cuadrado partido por el número que acompaña acá al n cuadrado. Entonces 1 partido por 1, 1. ¿Ya? Lo importante es que es mayor que 0. ¿Y qué importante tiene? Es decir, que si la de abajo que yo conozco converge, entonces la de arriba converge. Si la de abajo diverge, la de arriba diverge. O sea, lo que le pasa a una, le pasa a la otra, ¿sí? En este caso, nosotros sabemos que la suma de n igual 1 al infinito de b sub n, que es la que nosotros pusimos, de 1 partido por n cuadrado, ¿sí? Es una P serie y esta converge. ¿Sí? ¿Converge por qué? Porque es una P serie con P igual a 2 y es mayor que 1. ¿Sí? Entonces, cuando vimos antes, tenemos el P mayor que 2, mayor que 1, converge. ¿Sí? Converge. Entonces, como converge, entonces la otra que la estamos comprando también converge. ¿Sí? Y ahí tenemos la respuesta. ¿Perfecto? Vamos haciendo otros criterios. Veamos otro ejercicio. A ver. Mira, por ejemplo, ese 9. Entonces, mira, la recomendación era la siguiente. ¿Sí? La recomendación era, si aparecen división de polinomios, criterio de comparación, ¿no es cierto? Si aparecen factoriales, potencias, ¿no es cierto? O multiplicaciones, criterio de la razón. ¿Ya? Voy a volver atrás. Acá. Más atrás. ¿Cierto? Si aparecen factoriales, potencia, criterio de la razón. Si aparece división de polinomios, criterio de comparación, y se compara con una serie P, ¿sí? Con esta que está acá. ¿Ya? Realmente. Y si aparecen funciones que no son ni polinomio, ni potencia y todo eso, usar el criterio de la integral. ¿Ya? Y en este ejemplo, ¿sí? Acá no son potencias, entonces lo que conviene usar es el criterio de la integral. ¿Ya? ¿Qué pide el criterio de la integral? Criterio de la integral. ¿Ya? Primero hay que ver que justamente la sucesión, que es 1 partido por n logaritmo de n, sea decreciente. ¿Esto qué quiere decir? Que a medida que yo voy tomando valores de n, va siendo más chica la sucesión, ¿sí?
por ejemplo, bueno, el A sub 1, me va a quedar cuando el n vale 1, logaritmo de 1, vale 0, no puede ser, tendría que partir de 2, ¿cierto? Y en tiro diverge. ¿Sí? Entonces sería el A sub 2, ¿sí? El A sub 2 me queda 1 partido por 2, logaritmo de 2, ¿sí? Después podría calcular el A sub 3, que sería 1 partido por 3, logaritmo de 3, ¿ya? Y este valor debería ser más grande que el que viene, ¿sí? Que es un nivel decreciente, ¿sí? Que a medida que aumentando el valor de n, va disminuyendo, ¿ya? Bueno, y eso también es un poquito lógico porque a medida que aumenta el valor acá abajo, es más chico, ¿ya? Y lo podríamos sacar ahí valores aproximados, ¿ya? Entonces, acuérdense que usted tiene su calculadora, usar el computador acá. Entonces voy a calcular el logaritmo de 2, lo voy a multiplicar por 2 y lo voy a invertir. ¿Cómo lo puedo invertir? Lo voy a poner elevado a menos 1. Elevado a menos 0,3 y tanto. ¿Sí? Entonces ahí sería 0,3. 0,3 y algo. ¿Sí? Este número tendría que ser más chico. ¿Sí? Entonces tendría que hacer exactamente lo mismo. Uso mi calculadora. Ahora pongo logaritmo de 3, lo multiplico por 3 y lo elevo a menos 1. Estoy ahí con una duda, eso sí. Parece que estoy elevando solamente el último potencia. Esto voy a usar paréntesis. 3 logaritmo por 3, cierro paréntesis, y todo eso elevado, paréntesis, a menos 1. Menos 1, cierro paréntesis. 0,69. 0,7. Vale 0,7. 0,7. ¿Ya? Entonces, como lo voy a tener que corregir acá arriba, y hacer lo mismo. Entonces, usando paréntesis, sería 2 logaritmo de 2 por 2, ¿sí? Por 2, cierro paréntesis, todo eso elevado a menos 1. Esto me da 1,6 o 1,7. 1,7. ¿Sí? Obviamente este valor es más grande que ese. ¿No? Y a medida, acá, a medida que voy tomando valores de n, va siendo valores más chicos, se van acercando a 0. ¿Ya? Bien. Entonces es decreciente. ¿Ya? Entonces, y ahora, segundo, yo iría a calcular la integral, en este caso de 2 al infinito, de 1 partido por x por logaritmo de x por dx. ¿Ya? Repito, esta función toma muchos más puntos que la que está arriba. Entonces, si esta converge, si esta diverge, esta diverge. ¿Sí? Eso dice el criterio de la integral. Entonces se transforma a calcular esa integral impropia. Ya. Si calculo esa integral impropia, podría ser integración, una sustitución simple. Podría tomar un u igual a logaritmo de x. Por tanto, el du sería igual a 1 partido por x por dx. ¿Sí? Entonces, esto va a ser u, y 1 partido por x por dx va a ser el du. ¿Ya? Ojo que también van a cambiar los límites de integración, porque antes los límites de integración eran x igual a 2. ¿No? Y, bueno, sería primero cambiar esto a impropia. Sería el límite cuando b tiende al infinito, ¿no es cierto? De la integral de 2 hasta b, 2 hasta b, de 1 partido por x, por logaritmo de x y por dx.
Entonces, el otro valor que toma x en esta integral sería b. Se basa con el u. Acá cuando toma 2, el u vale logaritmo de 2. Y cuando toma b, esto queda logaritmo de b. ¿Sí? Así que esto se transforma al límite cuando cuando b tiende al infinito, de la integral de 2 a b, pero en vez de ir de 2 a b, ahora va del logaritmo de 2 al logaritmo de b, de 1 partido por u, ¿sí? 1 partido por el logaritmo, y 1 partido por x y por dx, que sería db. Entonces esto me va a quedar el límite cuando b tiende al infinito, y cuando resuelvo esta integral, me queda logaritmo de u, ¿cierto? Logaritmo de u evaluado entre el logaritmo de 2 y el logaritmo de b. Y esto me queda el límite cuando b tiende al infinito del logaritmo de b menos el logaritmo del logaritmo de 2, ¿sí? Porque reemplazo donde aparezca u por logaritmo de 2 y donde aparezca u por logaritmo de b, ¿sí? Teorema fundamental, ¿no es cierto? Y acá, si b tiende al infinito, esto se va al infinito, logaritmo de infinito sigue yendo al infinito, así que esto diverge, ¿sí? Y esto da un número, así que esto me da infinito, por tanto diverge. Como la integral diverge, la serie también diverge, ¿ya? Por el criterio de la integral. ¿Dudas, consultas? La grabación yo se la voy a enviar al profesor ¿cómo se llama? Luis Zúñiga, que es el encargado del curso, y si quieren me dejan en sus correos, se lo puedo mandar por correo, ¿sí? Una vez que se descargue, se la envío. Perfecto. Yo se la voy a enviar entonces la grabación. Y antes de finalizar, la evaluación, ¿cuándo la tienen ustedes? Pesado. Así bueno hacer otra tutoría quizás. Quizás haga otra instancia de tutoría, le estaría avisando, ¿ya? Para aclarar otras dudas. Antes que se me vaya. Un segundito, por favor. Le acabo de enviar un link por el chat. Para primero que se registren, para tenerlo después registrado que asisten a la tutoría. ¿Ya? Eso es el root. Tutoría acá, en este caso del 390. La modalidad que es online. Y contesten esta pregunta, ¿sí? Lo que más me interesa, ojalá es que nos den recomendaciones para seguir mejorando este medio de acompañamiento. ¿Ya? Y ahí lo estaríamos contactando quizá en otra ocasión, ¿sí? También vamos a hacer después para el regulativo, para el examen, ¿ya? Así que
quizás vamos a ver ahí otro horario. Ya, entonces los dejo y a Mauricio le envío ahí a su correo la grabación. Sí, que traté el horario, lo traté de cruzar con varios horarios, incluso acá de la sede, de esta sede, entonces por eso. Ya, pero vamos a definir seguramente otro horario. Ya. Nos vemos entonces. ¿Listo? Ya, Mauricio. Chao, chao. Recuerden la encuesta, por favor.